¿Y por qué Dios permite que haya tantos pobres? ¿Por qué siendo un Dios de amor permite que haya tanta pobreza en el mundo? Basta, basta, detente. No blasfemes contra Dios. Dios no es el culpable de la pobreza que hay en muchas personas. La palabra de Dios nos habla de un Dios de amor, y esto es verdad, de un Dios bueno, esto es verdad. Pero la palabra del Señor también nos enseña que nosotros tenemos que llevar un estilo de vida, nos da consejos y estrategias de cómo vivir para que evitemos caer en una situación de pobreza. Por ejemplo, Proverbios en capítulo 13, el versículo 25, nos dice: el justo come hasta saciar el alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Esta escritura es muy clara. Dios es bueno, pero muchas veces la conducta, el comportamiento, las acciones de las personas no los lleva por camino de prosperidad o por camino de tener los recursos necesarios para el diario vivir, sino que muchas veces las personas hacemos acciones que nos van a llevar, nos ponen en peligro, nos ponen por el caminito de la necesidad, de la pobreza. Aquí vemos uno, dice: el vientre de los impíos. A ver, aquí nos está diciendo muy claro que esta persona que está teniendo necesidad es porque es un impío. Que es un impío, pues es una persona que no teme a Dios, que no cree en el Señor, pues está alejado de Dios, de aquel que alimenta a todo ser viviente. Y Dios, en su amor y en su misericordia, también tiene que amonestarlo y llamarle la atención para que vuelva, para que reconsidere sus caminos y para que reconozca que hay un Dios en los cielos. Bien, mi tema es la pobreza. La Biblia nos da muchas razones de por qué las personas a veces caen en situaciones de pobreza. Repito, no es la voluntad del Señor. Dios quiere que seamos bendecidos y prosperados en muchas cosas, pero nosotros mismos, a veces por nuestra insensatez, como dice Proverbios 21:20, dice que el insensato, déjeme, estoy aquí cerca y lo vamos a ver, aquí estoy. Dice así: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. A ver, Dios fue fiel en proveerle recursos y dones y talentos, pero ¿qué sucede? A veces la persona, en su insensatez, que hace cosas fuera de razón, lo disipa todo, lo dispersa todo, lo echa a perder todo. Sí, entonces ahí una vez más, no es culpa de Dios, es que la persona es insensata. Tenemos muchas más escrituras, muchas no las voy a leer, solo las voy a mencionar. El Proverbio 13:18 nos dice que otra razón porque las personas entran en necesidad y llegan a pobreza es porque no les gusta atender el consejo. A ver, ¿escuchaste bien? ¿Escuchaste bien? Sí, muchas veces a aquel hijo o a aquella persona se le dijo: mira, yo te aconsejo que no hagas eso, yo veo que es peligroso, y la persona no entiende y entonces hace aquello. ¿Y qué sucede? Perdió todo, se le echó a perder su negocio y entonces viene a pérdida. Pues sí, pero vemos entonces que la razón ahí ¿cuál es? Que no le gusta recibir consejo. En Proverbios 14:4 nos habla de que si queremos ser bendecidos y prosperados, tenemos que saber hacer las cosas, y bueno, para trabajar todo se necesita ciencia, y parte de ello también es la fuerza de los bueyes, o sea, la maquinaria, todo lo que se necesite. Bueno, pues a veces cuando no hay esa idea clara y no echamos mano de esos recursos, también vendremos a pobreza. Hay otra escritura en Proverbios 21:5, dice que a veces la persona, dentro de su insensatez, se apresura mucho, o sea, se aloca, y al alocarse pues comete muchos errores, aún en los negocios, aún en el trabajo, se aloca.
Y entonces, ¿qué sucede? Pues vendrá a pobreza. Puedes buscarlo por allí también. Es una escritura que está en Proverbios. Ahora, pues, ¿por qué más razones bíblicas alguien puede estar en necesidad? Bueno, la Biblia nos dice que porque es una persona perezosa. Sí, o sea, vamos a decirlo claro, es flojo, no le gusta trabajar. Eso lo encontramos, bueno, en varias partes en la Biblia, pero Proverbios 13:4 nos habla de eso. También dice que a veces dentro de esa pereza, ¿sabe qué? Duerme mucho. Se levanta tarde, duerme y duerme y duerme y nada más está sobrio unas cuantas horas en el día, pues no le va a alcanzar. Si trabaja unas 3-4 horas en el día, pues no le va a alcanzar. Esa es otra de las razones. Entonces, Dios quiere que no seamos perezosos, que no durmamos tanto y tampoco ser negligentes. Proverbios 12:24 nos dice que el negligente también tendrá pobreza. ¿Qué es un negligente? Pues sí hace las cosas, pero no las hace bien. Decimos acá en México, es chambón para hacer las cosas. Lo contratan para hacer un trabajo, no hace bien las cosas, ya no lo van a volver a contratar, ya no va a volver a tener trabajo. ¿Por qué? Porque es negligente. Entonces, ni perezosos, ¿verdad? Ni dormilones, ni negligentes. Ahora, hay personas también que son muy avaros. Sí, son muy avaros, codiciosos. Y otros hasta ahorran, pero retienen más de lo que es justo. Sí guardan, pero retienen más de lo necesario. Y eso nos dice la escritura en Proverbios 11:24, que si retenemos más de lo que es justo, pues tendremos hambre, tendremos necesidad. Entonces, como ves, ya hasta aquí, ya he dicho como 8 o 10 razones bíblicas por qué las personas pueden venir a pobreza. Hay más. Proverbios 28 nos dice que no te juntes con ociosos, no te juntes con holgazanes. Al contrario, júntate con gente emprendedora, con gente trabajadora. Porque si hacemos eso de juntarnos con ociosos, vendremos a pobreza. Otras personas son muy vanidosas en sus palabras y en sus conversaciones. Proverbios 14:23 nos habla de que si hay toda esa vanidad de cosas superfluas que no son importantes y donde está su conversación, esas palabras que salen, pues es porque vienen de su corazón, ¿de acuerdo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si hay vanidad en sus palabras, hay vanidad en su corazón. Por lo tanto, esa vanidad de vida le va a llevar ¿a dónde? Pues a que haya necesidad y a que haya pobreza. Y Dios quiere que esto no sea así con nosotros. Dios nos ama y Dios quiere prosperarnos. Proverbios 13:23, fíjate aquí, dice que en el barbecho del pobre, fíjate bien, en el barbecho del pobre hay abundancia de pan. Pero luego dice, pero se pierde por falta de juicio. A ver, fíjate eso, ¿eh? Sí, aquella persona trabaja y trabaja y trabaja y sí recoge, ¿verdad? Pero luego sucede que no es muy juicioso en sus compras, por ejemplo. No tiene mucho juicio en sus gastos. O sea, distribuye muy mal el dinero. ¿Sabes qué es lo que le va a pasar? Pues sí, va a venir a pobreza. ¿Por qué? Por su falta de juicio. Sí tenía el recurso, sí tenía el dinero, sí tenía lo necesario, pero como le falta mucho juicio para organizarse bien, pues entonces va a despilfarrarlo, decimos acá en México, y bueno, pues entonces va a tener gran necesidad. Dios no quiere eso. Ahora, Proverbios 20:13 nos da este consejo. Levántate temprano. A ver, lo tengo aquí cerquita. Proverbios 20, voy al 13. Dice, aquí está, no ames el sueño para que no te empobrezcas. Fíjate nada más claro, ya ves por qué no podemos decir, ¿y por qué Dios permite que haya tantos pobres? Lo que pasa es que hasta ahora Dios no ha bajado a contestarles a todas esas personas que blasfeman de esa manera, pero Dios sí nos dejó su palabra y aquí nos da la razón de todas las cosas. Bueno, entonces nunca más vuelvas a decir que por qué hay tanta pobreza, ¿ok? Tampoco estoy aquí para juzgar a todas las personas que están en necesidad. Yo mismo muchas veces he estado en necesidad, pero hemos aprendido en el camino del Señor a ordenar nuestra vida, a ordenar nuestras acciones, a ordenar nuestras finanzas de acuerdo al consejo de Dios. Entonces, a ver,
Dice entonces que no ames mucho el sueño, ¿eh? Levántate temprano, vete a trabajar, trabaja duro con ánimo y verás que la pobreza se alejará de ti y de tu casa. Muy bien, dice en Proverbios 21:17, fíjate esta escritura, cuando tengas oportunidad ve ahí. Ah, pues aquí estoy, 21:17. Hombre necesitado será el que ama el deleite. Oh, ¿escuchaste eso? Y dice más, dice, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Bueno, ya vimos con la otra clave, ¿ok? Dice, el que ama los deleites, ¿eh? Y hay muchas cosas que te pueden provocar deleite, o sea, tú vas, trabajas, te dan tu salario y todo muy bien, pero luego, en lugar de administrarlo y gastarlo bien, no, lo gastas en deleites. Aquella persona lo gasta en deleites. No sé, le gusta mucho la comida y gasta además en comida. Le gusta mucho la ropa y gasta en prendas y prendas. Luego tiene ahí, decimos en México, el ropero, ¿verdad? O el closet, vamos a decirlo, lleno de ropa y ahí está, empolvándose esa ropa. Pero es que a esta persona su deleite es la comida. Para otros son las joyas. Otro su deleite está en el fútbol. Otro su deleite está en los perfumes, en el vino, en los vicios. Bueno, pues si ese es tu deleite y gastas en deleites y en deleites y en deleites, o los coches, por ejemplo, ¿y qué sucede? Pues que no te va a alcanzar. O sea que vas a venir también a pobreza. Entonces Dios quiere y nos advierte que no amemos el sueño, que no amemos tanto los deleites. ¿Por qué? Porque si hacemos esto, nuestras finanzas van a quebrar. O sea, vamos a quebrar y no vamos a estar organizándonos bien. Dice también la palabra del Señor. Fíjate esto, en Proverbios 22:16. Esto es interesante. Dice que no le des al rico. Que no le des al rico, porque si le das al rico, dice que vendrás a pobreza. Nos pasa mucho, ¿eh? A veces hay intercambios de regalos o queremos agradar al jefe o a alguien importante. ¿Y qué hacemos? Vamos a comprarle un regalo y no, hombre, no nos fijamos, le damos abundantemente. A ver, esa no es la voluntad del Señor. El Señor no quiere que le demos al rico. El rico es aquel que tiene más que tú, ¿ok? Con respecto a ti, él es más rico que tú. Bien, porque dice que vendremos a pobreza. Entonces, también ahí dice que tampoco oprimas al pobre. A lo mejor eres un empresario, un jefe, un patrón, y dice la palabra del Señor, bueno, aunque no necesitas ser empresario o patrón para oprimir al pobre. A veces ahí en tu colonia, en tu vecindad, ahí hay otras personas más pobres y las oprimimos. La Biblia nos dice que si oprimimos al pobre tendremos pobreza. Entonces, a ver, nada de hacer estas cosas, ¿eh? También Proverbios 23 dice que el bebedor y el comilón, ¿verdad? Pues no se van a saciar, ¿eh? Y eso les va a llevar también a bancarrota y van a tener pobreza, ¿eh? Bueno, en Proverbios 28:27 dice lo contrario de que dice que no le des al rico, pero acá dice que le des al pobre. ¡Aleluya! La Biblia nos enseña que si nosotros somos misericordiosos y cuando vemos personas en verdadera necesidad, sea un menesteroso, sea un pobre, en fin, si nosotros les compartimos a ellos, les damos a ellos, dice la palabra del Señor que nosotros no tendremos pobreza, ¿eh? Entonces sí, una estrategia espiritual bíblica muy importante es que estemos siempre a la expectativa donde haya necesidad para compartir nuestro pan, nuestros dineros con esas personas, ¿verdad? Y hacerlo por amor, ¿verdad? Pero Dios nos asegura que esta es una estrategia en la cual Él está al pendiente y no permitirá que sobre nosotros venga pobreza. Bien, también en Proverbios 22 dice que no te metas en deudas, que no andes sacando fiado, y que no salgas por fiador de nadie. ¿Por qué? Porque hasta tu cama te van a quitar y vas a quedar en pobreza. Cuidado con eso. A mí no me gusta comprar cosas fiadas. Yo compro todo de contado. Tampoco uso tarjetas de crédito. Creo que son una trampa. Y no me gusta meterme en deudas. Gracias al Señor, glorifico a mi Padre, no le debo económicamente no le debo nada a nadie. Bueno, pues sé libre, sé libre. Dios quiere que seas bendecido y que seas prosperado. Y aquí entonces ya vimos que aquí hay algunos peligros en los que Dios quiere que nosotros no caigamos en esos peligros. Proverbios 23 nos dice que no ames las riquezas, que si amas las riquezas, de pronto van a volar, se van a ir y quedarás pobre. Finalmente, sé una persona trabajadora, porque a través del trabajo Dios te va a bendecir y así glorifiquemos el nombre de nuestro Señor.